clase pasada. ¿Me refrescan la memoria? Bien, habíamos quedado acá y habíamos hecho algún comentario en particular sobre la economía boliviana. Bueno, antes de empezar la clase, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Lo escucho. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Yo, licenciado, va a disculpar. Dime. Ya. Bien, no hay problema. Bueno, entonces, lo que estamos viendo acá, por si acaso, es cómo determinamos la oferta monetaria. ¿Cómo determinamos la oferta monetaria? Y entonces acá la oferta monetaria, de acuerdo con estas definiciones que hacen referencia a los agregados monetarios, podemos considerar, ¿verdad?, que la oferta monetaria es variada. La oferta monetaria es variada. Es la oferta monetaria estricta, M0, ¿no?, que está constituida por efectivo en manos del público, monedas y billetes que portan los agentes económicos en su billetera, ¿verdad?, más los depósitos a la vista. Esta es la oferta monetaria estricta. Es el dinero que los agentes económicos utilizan para efectos de hacer transacciones económicas. Sin embargo, a partir de M1 en adelante, ¿verdad?, los economistas le han venido a llamar oferta monetaria extensa o en sentido extenso. ¿No? Es a partir de M1, M2, M3, ¿verdad?, y M4. ¿Sí? A partir de M2, bueno, sería la oferta monetaria extensa. M1 es la oferta monetaria en sentido estricto. Bien. Bueno, entonces ahora veamos un ejemplo en particular. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Supóngase que estos datos son de una economía hipotética. El sistema financiero de una economía hipotética expresada en miles de bolivianos, en miles de pesos. Se observa que las familias mantienen 45 pesos, ¿no?, de forma efectiva. Las empresas conservan en sus cajas, ¿verdad?, 50 pesos, ¿no?, de libre disponibilidad. Los bancos comerciales para atender al público tienen 22 pesos y luego después en el sistema bancario tenemos 33 pesos, ¿verdad? Tenemos en cuenta corriente, tienen depósitos por 22 pesos en cuenta corriente, 33 pesos en caja de ahorro, 13 pesos a plazo fijo a 30 días, 28 pesos a 90 días y así sucesivamente. Bien, le vamos a pedir ahora que determinemos los distintos agregados monetarios ordenándolos por su liquidez y uso. Bien, y luego vamos a determinar la oferta monetaria. Que en la práctica, ¿verdad?, los agregados monetarios constituyen la oferta monetaria. Pero vamos a hacer la oferta monetaria en sentido extenso. Bueno, vamos con la solución. Lo primero que uno tiene que hacer es calcular M0. ¿Sí? Tiene que encontrar M0. Y acá M0, que es efectivo en poder del público, es el efectivo que mantienen, ¿verdad?, las familias y las empresas. Efectivo en poder del público es efectivo en poder de las familias
y en poder de las empresas. Y en este caso particular, eso alcanza a 95. ¿Sí? A 95. Bien. Sigamos. Inciso B. Inciso B. Bueno, ya hemos encontrado M0, ahora vamos con M1. M1, recuérdese, M1 es M0 más efectivo lo puedo hacer de esta manera, efectivo en cuentas, en caja de ahorro, perdón, en cuentas corrientes. Eso es. Efectivo en cuentas corrientes. Bien, entonces vamos. M0, recuérdese, es 95 más efectivo en cuenta corriente. Los bancos comerciales, en los bancos comerciales, el público tiene depósitos por 22 pesos en cuenta corriente. Por lo tanto, esto es 22. Bien, 95 más 22, 95 más 22 nos da, a ver, 105, 115, 100. Vamos. 117. Bien, ahora vamos con M2. Vamos con M2. M2 va a ser igual a M1, ¿sí? M1 más los depósitos, ¿verdad?, en caja de ahorro. Y en este caso particular es 117 más los depósitos en caja de ahorro alcanzan a 13 pesos. Entonces esto es 130. Bien, ahora lo que vamos a hacer son operaciones auxiliares porque vamos a calcular los depósitos a plazo fijo. Bien, los depósitos a plazo fijo, a 30 días tenemos 13 pesos. Me corrigen si estoy equivocado. Bien. Luego, 28. Dime. La caja de ahorro es 33. A 33. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Ya. Entonces, esto es... 150, Lince. Ya, gracias. Ya. Bueno, los depósitos a plazo fijo, vamos, leamos, 13 pesos a 30 días, 28 pesos a 90 días, 37 pesos a 180 días, luego 62 a 362 días, ¿verdad? Y ya está. ¿Cuánto da esto, por favor? 140, Lince. 140. Por lo tanto, M3 es igual a, recuerden, M2 más los depósitos a plazo fijo. Es 150 más 140. Y esto nos da 190. Perdón, 290. Nos da 290. Ya. Ya está. Y finalmente encontremos M4. ¿No? Y M4 va a ser igual a M3 más los depósitos, ¿sí?, en otros activos financieros, que lo hemos llamado otras obligaciones. Entonces, esto es 290 más
90. Y esto es 380. Es 380. Bien. Hola. Estamos licenciados. Bien. Bien. Bueno, entonces ya hemos contestado el inciso A. Ya hemos contestado el inciso A. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, lo tenemos mejor de esta manera. Licenciado, el M0 Dime. lo hizo sumando el El efectivo, M0. el efectivo, el efectivo, el efectivo en poder de las familias y el efectivo en poder de las empresas. ¿Te queda claro? Eco. Bien. Entonces, vamos con el inciso B. Determine la oferta monetaria. Bueno, ¿cómo vamos a determinar la oferta monetaria? Nos tiene que dar la misma cantidad. Recuérdese que la oferta monetaria es dinero legal, lo voy a representar de esta manera, ¿sí? Es C, dinero legal, es efectivo en poder del público, más los depósitos, dinero bancario, más dinero bancario. Ahora bien, vamos. ¿Cuánto es esto? Esto es 95. ¿Está bien? Licenciado, ahí en la anterior en Dime. M4 es 380, ¿no? M3 era A ver. 290. Ya, a ver, espera. 13, 21, 37 y 62. Ya, ¿cuánto sale esto? Pregunto. 140. 140. Entonces, 150 más 140, Sí, licenciado. Son 290, licenciado. 290. Aquí hay un error. Entonces, 290 más 90, 9, 18, 380. Eso es. Bien, acá hay un error, por cierto, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos. Todos los depósitos, ¿sí?, que hay en el sistema financiero son depósitos en cuenta corriente, más depósitos en caja de ahorro, más los depósitos a plazo fijo, ¿sí?, más otras obligaciones que están, ¿verdad?, en activos financieros. Pues bien, vamos, ¿cuánto es esto? Esto es 22, si no me equivoco. Esto es 22. Luego, los depósitos en caja de ahorro, 33. Luego, los depósitos a plazo fijo, 140. Luego, otras obligaciones, 90. Entonces, vamos, ¿cuánto da esto? $285. ¿Perdón? 285. Bien. Luego, entonces,
Vamos, el dinero bancario, 285. ¿Cuánto da todo eso? 380. 380. Eso es. Y está. Bien, recuerden la definición. Esta es la definición de oferta monetaria. Si ustedes se remiten a su cuaderno de notas, sus apuntes de clase, dice, la oferta monetaria es la cantidad de dinero circulando en este momento en la economía, ¿verdad? Y esa cantidad de dinero es dinero legal más dinero bancario. Así lo habíamos definido, ¿sí? El concepto de oferta monetaria, ¿cierto? Y entonces vemos que tomando el camino de la definición, ¿sí?, del concepto de oferta monetaria, vemos que en el sistema financiero la cantidad de dinero, ¿sí?, que hay es de 380. Entonces, la oferta monetaria en sentido estricto es 117 y esto es, ¿sí?, para transacciones, ¿verdad? Y esto vendría a ser la oferta monetaria en sentido extenso. Es la oferta monetaria en sentido extenso. Y esta es la oferta monetaria en sentido estricto. En sentido estricto. Bien, ¿alguna consulta? Vemos que por cualquier medio nosotros llegamos al mismo resultado. Solo que esto nos permite mostrar la oferta monetaria a partir de un conjunto de agregados monetarios. Bien. Veamos el próximo punto, si no hay más preguntas. Bien. Vamos a entrar a la parte técnica de la economía monetaria, ¿ya? Por eso su máxima atención. ¿Sí? Máxima atención. Bien, vamos a colocar como subtítulo, punto 3, la base monetaria. La base monetaria. Bien, este concepto lo vamos a definir de la siguiente manera y luego vamos a operacionalizar esa definición. Bien, palabras más, palabras menos, ¿sí? Esta es la definición de la base monetaria. Bien, la base monetaria está constituida por el dinero legal que está en circulación en la economía, más las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central. ¿Sí? Esa es la definición. La base monetaria está constituida por dinero legal y por las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central. Ahora, la base monetaria tiene varias denominaciones. Lo llaman la reserva de dinero, unos. Lo llaman dinero de alta potencia. Dinero de alta potencia. Lo llaman, ¿sí?, dinero fundamental, ¿sí?, dinero fundamental para efectos de transacciones, para efectos de hacer transacciones. Ojo, no estoy haciendo referencia a los agregados monetarios, por si acaso, para nada, ¿sí?, para nada. Entonces, la base monetaria, ¿sí?, es emisión monetaria, ¿sí?, es emisión monetaria, dinero legal en circulación, billetes y monedas que coloca la autoridad monetaria en la economía, más las reservas obligatorias de los bancos comerciales en el Banco Central. Bien, entonces, si la base monetaria está definida de esta manera, recuérdese, en el balance del Banco Central
en el balance del Banco Central, recuérdese, ¿sí? Aquí está la columna de activos, ¿cierto? Se anotan ¿sí? Los activos y aquí se anotan los pasivos. Ahí se anotan los pasivos, ¿sí? Y acá tenemos A1, A2, A3, etcétera, 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 ¿cierto? Y luego la sumatoria de esos activos tiene que ser necesariamente a la sumatoria de los pasivos. Y acá tenemos el P1, que es emisión, es efectivo, es dinero legal en circulación, billetes y monedas en poder del público, ¿verdad? Y luego P2 es las reservas, ¿sí? Son las reservas de los bancos comerciales en las cuentas del Banco Central. Y a esto es lo que le llama, ¿verdad? Lo que le llama la economía monetaria, le llama pasivo monetario, le llama pasivo monetario. Y luego P3 hasta P8, si no recuerdo mal, es el pasivo no monetario. El pasivo no monetario. Por lo tanto, la base monetaria, ¿sí? Operacionalizándola, la podríamos escribir de esa manera, ¿sí? Es igual a P1 más P2. P1 más P2. Bien. ¿Alguna consulta? Licenciado en lo pasivo, ¿cómo le llamó al de abajo, el P3 y el P4, creo? El pasivo, el de arriba es pasivo monetario, ¿no? El P1 es emisión y el P2 es reservas, ¿no? El P3, el P3, el P4, el P5 son cuentas aperturadas, por ejemplo, por instituciones internacionales, ¿verdad? Por organismos internacionales. Luego son cuentas, por ejemplo, fiscales, las cuentas de la universidad, las cuentas de la gobernación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, yo te ruego que tengas a mano el balance del Banco Central de Bolivia, por si acaso. Bien, y a propósito, voy a tomar datos, voy a borrar esto por si acaso, ¿sí? Para la determinación de la base monetaria, ¿sí? P1, emisión de billetes y monedas, ¿verdad? Emisión de billetes y monedas, dinero legal. Se refiere al saldo de billetes y monedas que se encuentra en poder del público y en las cajas de las entidades financieras, ¿verdad? P1 es dinero, saldo en efectivo de los agentes económicos, incluyendo de las entidades financieras, incluyendo, por si acaso, incluyendo de las entidades financieras. Por lo tanto, el P1 no confundan con el agregado monetario, con los agregados monetarios, por si acaso. Bien, y P2 son los depósitos que hacen los bancos del sistema en cuentas del Banco Central, ¿sí? Con un concepto, reservas obligatorias. Por lo tanto, P2 son las reservas de los bancos comerciales en cuentas del Banco Central. Bien, bueno, aclarado lo que significa P1 y P2, no se olvide, P1 es efectivo en poder de las familias, en poder de las empresas y en poder de los bancos comerciales. En poder de los bancos comerciales. ¿Sí? Porque ¿quiénes tienen billetes y monedas? Pues bien, tienen todos esos agentes económicos que acabo de mencionar. Bueno, si tomáramos datos de la economía boliviana, ¿sí? Datos de la economía boliviana, por si acaso, a diciembre del año 2018,
esta era la emisión de billetes y monedas, es 4 millones, a ver, 47 millones 14.451. ¿Sí? 47 millones, más o menos. Y los bancos comerciales, ¿sí?, tenían en las cuentas del Banco Central, bajo el concepto de reservas obligatorias, 24.5 millones aproximadamente. ¿Sí? Aproximadamente. En total alcanzaba a 715 millones, perdón, 71 millones. 71.548.680 miles de bolivianos, por si acaso, ¿no? Al 30 de septiembre del año 2019. Pueden remitirse a esa fuente del Banco Central de Bolivia. Bien, entonces ya hemos definido el concepto de la base monetaria, ¿sí? Bien, más cosas de la base monetaria, más cositas de la base monetaria. Lo que yo les mostré, ahí lo estamos anotando. La base monetaria es el pasivo monetario del Banco Central. Por lo tanto, si es el pasivo, puede modificarse, ¿verdad?, permanentemente, va modificándose en el tiempo, ¿sí? Va modificándose en el tiempo debido a un cambio en sus activos, ¿no? Si por ejemplo, el país o algunos agentes económicos, ¿verdad?, del Estado boliviano, luego exportan soya, ¿sí?, o algún producto agrícola, por ejemplo, a cambio le van a entrar dólares, ¿sí? Va a las cuentas del Banco Central, activo, reservas, ¿sí?, internacionales. Entonces, ha habido un cambio, ¿sí?, en ASUP1, reservas internacionales. Entonces, por ese mismo valor que se inscribe en la cuenta de activo, vamos a tener emisión, ¿verdad?, monetaria. Vamos a tener emisión monetaria. Vamos a tener emisión de billetes y monedas. O sea, P1. P1 va a cambiar. Bien, ese es un primer elemento que vamos a destacar. La base monetaria es el pasivo del Banco Central, ¿sí? Ahora, la base monetaria es una variable, por si acaso, es una variable monetaria que la controla directamente el Banco Central. La controla directamente, ¿verdad?, el Banco Central. Y lo hace fundamentalmente para afectar la oferta monetaria, ¿sí? Para afectar la oferta monetaria. Por supuesto que esta afectación en la oferta monetaria, ¿verdad?, esta afectación en la oferta monetaria a través de la base monetaria, lo hace con una finalidad, ¿sí? Lo hace con una finalidad, ¿no? Y esa finalidad, ¿verdad?, forma parte de la política monetaria, pero también forma parte de la política económica. Y en este caso particular, ¿verdad?, en este caso particular, el Banco Central va a ir manipulando permanentemente la base monetaria para controlar la oferta monetaria, ¿sí? Para controlar la oferta monetaria. De alguna manera controlar o afectar el mercado monetario. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Sí? Preservar la estabilidad financiera, ¿verdad?, y por ende preservar la estabilidad económica del país. Bien, bueno, hemos definido el concepto del... Bueno, ¿existe otra forma de determinar la base monetaria que no sea la definición? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y entonces ahora viene la pregunta central.
¿Cómo se determina la base monetaria por otros procedimientos que no sea precisamente la definición? Que no sea precisamente la definición. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar la base monetaria utilizando, ¿verdad? Utilizando determinados enfoques. Determinados enfoques. Bien, si no hay preguntas, colocamos como subtítulo, ¿sí? Colocamos como subtítulo, previamente, especialmente para el compañero que preguntó sobre el pasivo monetario, el balance del Banco Central tiene esas componentes, tanto en la columna de activos como en la columna de pasivos. A1 son las reservas internacionales brutas, entiéndase bien. Es la cantidad de oro, es la cantidad de divisas, ¿sí? U otros activos en poder del Banco Central. Luego está los aportes a organismos internacionales, está la cartera de activos, los créditos al sector público, los créditos al sector financiero, fundamentalmente a la banca, ¿sí? Y luego tenemos una cuenta de ajuste, que son otras cuentas de activos. A1, A2, A3, A4 forman parte, son componentes, ¿verdad?, del activo. Y por el otro lado tenemos el pasivo, ¿no? Y entonces vemos que el 1 y el 2 forman parte del pasivo monetario. Y de 3 en adelante hasta 8 forman parte del pasivo no monetario. Obligaciones externas a corto plazo, depósitos del sector público en cuentas del Banco Central, depósitos de organismos internacionales en cuentas del Banco Central, otras obligaciones externas de mediano y largo plazo. Luego tenemos capital y reservas, y ahí tenemos una cuenta de ajuste denominada otras cuentas de pasivo. Ahora, el total de activos tiene que ser igual al total de pasivos, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir mostrar de alguna manera lo siguiente. Habíamos señalado que la base monetaria y monedas, aquí está, ¿verdad? Y luego las reservas obligatorias de los bancos comerciales, aquí lo tenemos. Ahora, la base monetaria es una variable que la controla directamente el Banco Central y lo hace con la finalidad de afectar la oferta monetaria. ¿Sí? Bien, si el mercado monetario, ¿sí?, tiene alguna volatilidad, ¿sí?, tiene algún problema, ¿sí?, en el mercado monetario, el Banco Central ese problema lo puede controlar a través de la oferta monetaria, ¿sí?, regulando la base monetaria. Entonces decíamos, si va a haber un cambio en la base monetaria, ¿verdad?, generalmente va a venir explicada por una variación en la cuenta de activos. Por ejemplo, si entran al país divisas, ¿verdad?, por ejemplo, por 500 millones de dólares, por decir algo, ¿no?, y entonces con el tipo de cambio 6.96 vamos a tener una emisión de billetes y monedas, ¿verdad?, en la misma proporción. De tal modo que el total de activos sea igual al total de pasivos. Bien. Bueno, hemos recordado el balance del Banco Central y las otras fórmulas de cálculo de la base monetaria, ¿sí?, van a provenir justamente del balance del Banco Central. Determinación de la base monetaria. Le había adelantado de que la base monetaria se puede determinar tomando, ¿verdad?, tomando determinados caminos. Bien, el primero se denomina por su fuente
u origen de la base monetaria. Por su fuente u origen de la base monetaria. Primer elemento. Este procedimiento, ¿verdad?, surge contablemente, surge a partir del balance del Banco Central. Ustedes recuerdan que contablemente la suma de activos debe ser igual a la suma de pasivos, ¿sí? Eso de acuerdo al balance del Banco Central de Bolivia. Pues bien, ahora empecemos a desglosar estas sumatorias. Si la desglosamos esas sumatorias, pues vamos a tener esa expresión, ¿sí? La sumatoria de las componentes de activo, explícitamente las tenemos acá, explícitamente de los pasivos lo tenemos acá. Bien, ahora vamos a jugar un poquito con el álgebra, ¿sí?, haciendo que estas dos componentes se queden ahí en el segundo miembro y las otras las vamos a pasar, estas las vamos a pasar al otro miembro. Las vamos a pasar al otro miembro, ¿sí? Las vamos a pasar al otro miembro. Bien, pero al pasar al otro miembro, ¿verdad? Al pasar al otro miembro, ahí está, lo tienen ustedes, P sub 1 más P sub 2, lo tenemos acá, ¿sí? Vamos a ir emparejando, ¿sí?, activo con pasivo, como lo tienen acá. A1 menos P sub 3, A4 menos P sub 4, lo dejamos solito a sub 5, y luego lo metemos en un bolsón todo esto. Y a partir de acá vamos a redefinir conceptos. Vamos a redefinir conceptos, ¿sí? A partir de, esto es, las reservas brutas, las reservas internacionales brutas, ¿verdad? ¿Y esto qué es? P sub 3. ¿Qué es P sub 3? Hola. Son las obligaciones externas. Obligaciones Externas. sí, son obligaciones externas. Es la deuda externa, para señalarlo así. Es la deuda externa que tiene el Estado boliviano, ¿verdad?, con el resto del mundo. Ahora pregunto, ¿es de corto plazo o es de largo plazo? Corto plazo. Es de corto plazo, efectivamente. Entonces, esto es la deuda externa de corto plazo. Esto es lo que tenemos y esto es lo que debemos. Por lo tanto, esa diferencia son las reservas internacionales netas. Las reservas internacionales netas. Es la RIN. Bien. Sigamos. ¿Qué es A sub 4? Créditos al sector público. Bien. O sea, son los papelitos que tiene el Banco Central por los créditos, ¿verdad?, que fueron otorgados al sector público, ¿cierto? Entre ellos, ENDE, yacimientos, empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿y qué es P sub 4? ¿Qué es P sub 4? Son los depósitos, ¿verdad?, del sector público, los depósitos del sector público en cuentas del Banco Central. Y eso tiene nombre propio, se llama
Esto es, a ver, CNS. A ver, ¿cómo se llama esto? A4 menos P4 es el dinero neto que tiene el sector público. ¿Sí? El dinero neto que tiene el sector público. Y esto es el crédito bancario, ¿no? Y todo esto son otras cuentas. Bien, planteado así, ¿no? Vamos a tener P sub 1 más P sub 2 es la base monetaria, que ya la conocemos, ¿verdad? Luego, la RIN, las reservas internacionales netas, A sub 1 menos P sub 3, ¿no? Es el saldo de activos y pasivos internacionales de nuestro país en particular. Luego, el crédito neto al sector público, préstamos netos del Banco Central al sector público, ¿verdad? Luego tenemos el crédito bancario, y finalmente otras cuentas. Tenemos otras cuentas. Bien, entonces, si esta es la ecuación 1, ¿no? Y estas son las ecuaciones 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y la ecuación número 6, reemplazando todos estos elementos, vemos, ¿verdad? Vemos que la base monetaria es la RIN más todo esto. Ahora bien, cuando juntamos estos tres elementos, ¿sí? Dentro de la nomenclatura de la economía monetaria, la suma de estos tres elementos se llama crédito interno. Se denomina crédito interno. Por lo tanto, si esto es el crédito interno, concluimos señalando que la base monetaria es la RIN más el crédito interno. Bien, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, una fórmula de cálculo para la determinación de la base monetaria. Tenemos una fórmula de cálculo para la determinación de la base monetaria. Si bien la base monetaria uno lo puede encontrar por definición, de hecho lo tenemos acá, esta es la definición de la base monetaria, esa es la definición, ¿verdad? Alternativamente, nosotros podríamos tomar este otro camino. Bien. ¿Alguna consulta? Le hice una pregunta. Dime. ¿Siempre las vamos a agrupar así? Como las agrupó A1 menos P3 más A4 menos P4. Siempre. Ah, ya. Gracias, Lisa. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, ahora veamos cómo el Banco Central puede manipular la base monetaria. Veamos así muy rápidamente cómo el Banco Central puede afectar, puede manejar, puede controlar la base monetaria. Bien, veamos. La base monetaria, recuérdese, es las reservas internacionales netas más el crédito interno, ¿sí? Es RIN más el crédito interno. Pues bien, a ver, atentos con esto. Cuando, por ejemplo, el país, ¿cierto? Cuando el país
exporta productos agrícolas, ¿verdad? Sale del país, ¿sí? Soya, por ejemplo, sale del país, soya, un número de toneladas métricas de soya. E ingresan al país, ¿verdad? Divisas, por ejemplo, dólares. Pero lo hace siempre al Banco Central de Bolivia, o lo hace por esta vía, por la vía del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Va a haber un aumento de las reservas internacionales brutas, ceteris paribus, ¿sí? Ceteris paribus. Entonces, si hay un aumento en las reservas internacionales brutas, producto de la exportación, va a subir las reservas internacionales netas, ¿sí? Suben las reservas internacionales brutas, ¿verdad? Eso nos lleva a un aumento en las reservas internacionales. Como hay un aumento en las reservas internacionales, la base monetaria también se incrementa. Entonces, si en el país, por ejemplo, si en el país hay un fomento a las exportaciones, si hay un fomento a las exportaciones, ¿verdad? Lo que vamos a tener será un aumento en la base monetaria. ¿Sí? Bien, un escenario. Otro escenario. Si, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia otorga créditos a alguna entidad pública, sube a 4, y al subir a 4, sube el crédito neto al sector público. Y recuérdese que el crédito interno es crédito neto al sector público más crédito bancario más otras cuentas. Por lo tanto, si esto sube, ceteris paribus, aumenta el crédito interno. Luego, aumentando el crédito interno, aumenta la base monetaria. Aumenta la base monetaria. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central, por ejemplo, si quiere bajar, ¿sí? La base monetaria? Por alguna razón, quiere bajar la base monetaria. Bueno, ¿qué le va a decir a las entidades públicas? Oiga, déjenme de solicitar crédito, devuélvanme, ¿sí? Lo que estoy prestándolos. Y entonces se desinfla la base monetaria, ¿cierto? Se desinfla la base monetaria. Y si no hay un fomento a la exportación, ¿verdad? Si van poniendo trabas a las exportaciones, ¿cierto? Trabas, qué sé yo, a la exportación de soya, azúcar, alcohol, algunos productos agrícolas, entonces baja la base monetaria, consecuentemente va a tener una contracción en la oferta monetaria. Entonces acá el Banco Central tiene las herramientas para poder manejar discrecionalmente la base monetaria. ¿Alguna consulta? Bien. La próxima clase vamos a hacer ejercicios. Y finalmente, veamos la determinación de la base monetaria. La determinación de la base monetaria, ya lo habíamos hecho a través de su origen, ¿sí? A través de su origen, que eso sale de la estructura del balance del Banco Central. Ahora veamos por su destino. Veamos por el destino, ¿sí? Que lo dan los agentes económicos al dinero. Bien, hacemos ciertas consideraciones. Primero, recuérdese que la base monetaria se define como emisión de billetes más depósitos de los bancos comerciales en cuentas del Banco Central. P1 más P2. Bien, le vamos a llamar a esa ecuación número 1. Ahora, recuérdese que por definición,
P1 es circulante, por si acaso aclaro acá, circulante en poder de las familias, pero también en poder de las empresas. Es efectivo en poder de las familias y en poder de las empresas. Eso le vamos a llamar C, siempre. C siempre. Entonces, es efectivo en poder de las familias, es efectivo en poder de las empresas y también es efectivo en poder de los bancos comerciales. Eso es P1. Eso es P1. Y a eso le vamos a llamar ecuación número 2. Aclarando, ¿sí?, de que P1 es emisión, depósitos de los bancos en el Banco Central, circulante en poder del público, familias y empresas, y luego circulante en poder de los bancos e instituciones financieras. Bien, bueno, ya está aclarado. Bien, sin embargo, ahora vamos a redefinir un concepto, ¿sí? Vamos a definir un concepto. Vamos a definir un concepto. Bien, lo que estamos haciendo en este momento es sencillamente reemplazar en la ecuación esta, ¿sí?, la redefinición de P1. La base monetaria es circulante en poder de las familias y las empresas, más circulante en poder de los bancos comerciales, más los depósitos de los bancos del sistema en cuentas del Banco Central. Bien, entonces ahora vamos a redefinir un concepto que se denomina reserva. Se denomina reservas bancarias. Y las reservas bancarias conceptualmente es circulante de los bancos del sistema más P2. Bien, ahora aclaramos esto. Esto es la reserva voluntaria, ¿verdad? Y esta es la reserva, por si acaso, esta es la reserva, ¿sí?, obligatoria. Es la reserva obligatoria. Por lo tanto, conceptualmente, las reservas bancarias están constituidas por las reservas voluntarias, ¿sí?, y las reservas obligatorias. Ahora, estas reservas voluntarias, ¿sí?, son indispensables en los bancos del sistema porque van a atender a su público con nuevos créditos, por un lado, y con retiradas del público de sus depósitos que tienen en las cuentas del banco comercial. Bien, por lo tanto, la base monetaria va a ser igual a circulante en poder del público, ojo, circulante en poder de las familias y las empresas, reitero, ¿sí?, en poder de las familias y las empresas, más las reservas bancarias. Bien, la próxima clase vamos a ver dos ejemplos referidos, ¿verdad?, a la determinación de la base monetaria tanto por su origen como por su destino. ¿Alguna consulta? No, Bueno, Lince. si no hay más consultas, si no hay consultas, damos por concluida la clase y nos reencontramos la próxima clase. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego, jóvenes. Gracias por su atención. Hasta luego, licenciado. Adiós, se cuidan. Chao, chao.